para saber cómo leemos una pregunta, se utilizan los signos de interrogación. O para saber cómo vamos a escribir una pregunta. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cómo se hace una pregunta? ¿Quién sabe cómo se hace una pregunta para escribirla? ¿Cómo se escribe una pregunta? Vamos a darle la palabra primero a Juanes, después a Josué y después a María José. Y después a Johanna Yala. Dime cómo se hace una pregunta escrita, Juanes. La pregunta es con mayúscula. Bueno, puede inicia con mayúscula. ¿Qué más? Muy bien, y a Juanes le dio una pista. Y también se empieza con el símbolo de interrogación. Signo de interrogación. Muy bien, Juanes. Josué, ¿tienes por ahí un papel o algo donde puedas escribir y le cuentes a tus amigos cuál es el signo de interrogación? ¿Sabes cuál es el signo de interrogación? Sí. Muy bien, José. A ver, escribe en un papelito el signo de interrogación y nos lo muestra en la pantalla. Y María José también. ¿Cuáles son los dos? Se utilizan dos signos. En español utilizamos dos signos. Uno iniciando la pregunta y otro finalizando la pregunta. ¿Cierto? Vamos a ver, ¿quién es el primero que los hace? Por aquí veo a Luciana Osorio, ya nos lo está mostrando. Ana Lucía también. Muy bien. A Johanna Ayala. Johanna Ayala, muéstrame un poquito más la cámara que no se te ve. Pero ya lo están mostrando. Muy bien. Juanes. María José también. Excelente. Los niños ya saben este tema. Entonces vamos a ver por encimita el signo de interrogación. ¿Listo? Ya ustedes lo conocen. Muy bien. El trabajo del día de hoy va a ser signos de interrogación. Entonces, vamos a ver el siguiente video de signos de interrogación. Vamos a cerrar los micrófonos, quien lo tenga abierto para que no nos interrumpa la imagen, ya los apagué. Y vamos a ver el siguiente video. El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré. Y yo le dije leré, con gran salero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré. Niña bonita leré, si te mareas leré. Bueno, espérenme que puse el video que no era. Vuelvo a colocar el video, ¿listo? Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son los signos que indican que se está haciendo una pregunta, los cuales son dos. Uno que abre o inicia la pregunta y el otro que la cierra para dar término a la misma. Ejemplo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué opinas sobre la política? ¿Cómo es la gente en tu país? Es muy importante tener en cuenta los signos de interrogación, debido a que si no los colocamos dentro de lo que queremos decir, no se interpreta como si estuviésemos cuestionando la situación, y de ahí la importancia de colocarlos en los escritos o en las situaciones que a diario utilizamos. Suscríbete al canal y no olvides compartir los videos, asimismo seguirnos en Facebook. Muy bien. Vimos cuáles eran los signos de interrogación y ustedes ya los habían copiado. Y vamos a aprender cómo se manejan los signos de interrogación para nosotros poder leer una pregunta.
Pero recordemos una cosa. En español, que nosotros hablamos idioma español, se utilizan los dos signos de interrogación, como nos mostraban en el video. En inglés, solamente se utiliza un signo de interrogación, que es el que va cerrando la pregunta. Nosotros hablamos español, tenemos que reconocer nuestro signo de interrogación. Y nuestro signo de interrogación se abre hacia arriba con el puntico y después, cuando se finaliza la pregunta, se cierra. Y hay unas preguntas, hay unas palabras claves para poder hacer preguntas. Hay unas palabras claves que nos ayudan a formular preguntas. A ver, ¿quién me puede decir qué palabras claves se utilizan para hacer preguntas? Cuando ustedes hacen una pregunta, vamos a preguntar, a ver, Luciana me levantó la mano. ¿Dónde vives? Bueno, ¿Dónde vives? vamos a preguntar. Por ejemplo, Luciana levantó la mano y ahorita le doy la palabra a los otros que levantaron la mano. Luciana Osorio, ¿cómo estás, Lucio? Luciana Guzmán, ¿cómo estás? Ahora sí, dime. ¿Qué palabras se utilizan para hacer una pregunta? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Entonces, la primera palabra que se utiliza, como lo dice Lucy, es ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien. Preguntémosle ahora a Emanuel, Ana Lucía, Josué y Juanes y Salomé Durango. ¿Listo? Emanuel, te escucho. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? También, muy bien, gracias. ¿Por qué? Muy bien, Ana Lucía. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Esa es otra palabra. Muy bien. ¿Qué? También se utiliza. Muy bien, Juanes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muchas gracias. ¿Cuándo? Josué. Josué. ¿Dónde vives? ¿Dónde? Ya listo. ¿Dónde? Muy bien, coloquemos dónde. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Muy bien, esas palabras son palabras que se utilizan. Salomé. Salo, te escucho. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Muy bien. ¿Cuál también es una palabra que se utiliza para hacer preguntas? Muy bien. Por acá, Ismael, María José y Luciano Osorio. Ismael. ¿Cuántos? ¿Cuántos? También, ¿cuántos? Muy bien. ¿Cuántos? Excelente. María. ¿Quién? 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 Muy bien. ¿Quién? Luciano Osorio y después Matías Correa. Luciano Osorio. ¿Para qué? ¿Para qué? Excelente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Estos niños son muy pilosos. Matías. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Dónde, cómo, por qué, cuándo, cuál, cuántos, quién, ¿Cuál es? qué, cuáles? Muy bien. Excelente. ¿Cuáles? Ana Lucía. Eres. ¿Cómo? Eres. Eres colombiano. Eres colombiano. Eres. Bueno, sí, también eres. Muy bien. Esas palabras las utilizamos para hacer preguntas y ciertos tipos de preguntas. Están muy, pero muy pilosos. Vamos a ver cómo formulamos esas preguntas. ¿Listo? Esas preguntas se formulan para poder hacer preguntas y conocer de pronto cosas que no tenemos conocimiento. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. El uso de los signos de interrogación. Y aquí vemos un
signo de interrogación. Este es el signo que va cerrando, el signo de pregunta que va cerrando. Muy bien, los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las oraciones en las que se formula una pregunta de modo directo. Por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla, tenemos un ejemplo de cómo se vería escrita una pregunta. Así se vería escrita una pregunta. Ahora, ¿cómo la leería? ¿Por qué gira la Tierra alrededor del Sol? Bueno, ahora vamos a ver cómo están ustedes en la formulación de preguntas. ¿Listo? Yo quiero, a ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a comenzar por, a ver, ¿quién no ha escuchado hoy? No he escuchado hoy a Luis Santiago. Hola, Luis Santiago, activa tu audio. Luis Santiago, ¿cómo estás? Listo, Luis. Luis, formula una pregunta, cualquier pregunta. Una pregunta que se te venga a la mente. Rápido. No, No, una pregunta. una pregunta. Bueno, vas a pensarla y ahorita me la dices. Listo. Vamos a ver. Ana Lucía que quiere levantar, que levantó la mano. Ana Lucía, formula cualquier pregunta. ¿Tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Vamos a escuchar el acento que utiliza. ¿Cuántos años tiene Luciana Osorio? Y después Emanuel. Luciana. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muy bien, es una pregunta. María José. Emanuel y después María José. Emanuel, ¿Cuál es tu color favorito? mire esa pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Y mire la forma como nosotros preguntamos. María José y después Juanes. María José. Espérate que no te escucho, Majo. Activa tu audio. Muy bien, ahora sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Juanes, ¿Dónde vives? ¿dónde vives? Josué, ¿Cómo se llama tu colegio? ¿cómo se llama tu colegio? Muy bien. ¿En dónde estudias? Excelente. Martín. Martín, ahorita Matías Rojas. Martín, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Esa es otra pregunta. Muy bien, Martín. Por aquí Matías Rojas. Matías Rojas. ¿Cómo se llama el nombre de tu papá? ¿Cómo? Habla bien. ¿Cómo se llama el nombre de tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿O cómo se llama su papá? Para no decir el nombre de su papá. ¿Cómo se llama su papá? Muy bien, Matías. Y Joana Ayala. A ver, Joana, te escucho. Bien clarito. ¿Cuándo vamos a ir al parque? ¿Cuándo vamos a ir al parque? Todas esas preguntas las sabemos hacer y también las tenemos que saber leer. Seguimos con la presentación, ahorita seguimos con las preguntas. Listo. También las tenemos que saber leer. Con el acento que ustedes hacen la pregunta. Mire que ustedes preguntaban, ¿cómo se llama su perro? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Y ese acento que le colocamos a la pregunta, la vemos reflejada cuando se encuentran o cuando encontramos en algún texto estos signos de interrogación. Este abre el signo y este cierra la pregunta. ¿Por qué gira la Tierra alrededor del Sol? Muy bien. Seguimos. En nuestra lengua, como yo les comentaba ahorita, es obligatorio poner siempre el signo de apertura, o sea, el que abre la pregunta
Y también el que cierra, se deben colocar los dos, que no se puede suprimir, como se utilizan en otras lenguas, como el inglés. Aquí vemos una pregunta en inglés. How are you? Si vemos la pregunta en inglés, how are you, solamente tiene un signo de interrogación. Aquí no tiene nada, porque en inglés solamente se utiliza un signo, que es el que cierra. Porque el inglés tiene otras marcas gramaticales diferentes al del español. Miremos todas las preguntas. En inglés solamente se utiliza el signo de interrogación que termina o cierra la pregunta. En español utilizamos las dos, como por ejemplo, como decían por ahí, ¿cómo se llama tu perro? Si yo la escribo así, no se leería como pregunta. ¿Qué nos harían falta? Los dos signos de interrogación. El que abre y el que cierra. Ahora sí, es una pregunta. ¿Cómo se llama tu perro? Si yo los elimino, no sería una pregunta. Si yo elimino los signos de interrogación, no sería una pregunta, sería una afirmación. Profe, ¿Quién me está hablando? yo. Yo soy quién. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien. Bien, Tengo una pregunta, sí. ¿Cuál es el de español? ¿Cuál es el de español qué, mi amor? En el de español. El cuaderno. Bueno, el cuaderno de español o de lenguaje. ¿Me estás preguntando sobre el cuaderno? Sí. Cuadernos de español o de lenguaje, donde hacemos las comprensiones lectoras, de lengua castellana también lo llamamos. ¿Sí? Bueno, seguimos con la presentación. Muy bien, entonces ya sabemos que en español solamente se utilizan los dos signos de interrogación, en inglés se utiliza solo uno. Algo muy interesante, después que nosotros utilizamos los signos de interrogación, no se coloca un punto. Por ejemplo, si con la pregunta se termina el párrafo, no escribimos un punto. Por ejemplo, escribimos, la final de la pregunta es, ¿cómo se llama tu perro? No se coloca punto porque ya el punto lo tiene el signo de interrogación. Tenemos un ejemplo. En este párrafo que está en la parte de abajo, que dice, con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas para que su efecto sea posible? Entonces, dentro del párrafo va el texto normal y después se abre la pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, cuando finaliza, el párrafo no se coloca punto aparte. ¿Por qué? Porque tiene el signo de interrogación, ya viene con su punto. Por eso no se coloca punto final. Bueno, después de que se termina el párrafo, con el signo de pregunta, se debe iniciar con mayúscula. Después de que los signos indican un cierre de interrogación, no se escribe nunca un punto. Cuando se escriben varias preguntas y estas son breves, se puede optar por considerar las oraciones independientes, con sus correspondientes signos de apertura y cierre. O sea, podemos hacer varias preguntas como si fueran oraciones independientes. Y siempre con mayúscula al comienzo de cada pregunta. Entonces, ¿dónde estás? Comienza con mayúscula. Ojo con eso que voy a estar revisando los trabajos. ¿Dónde estás? Empieza con mayúscula. ¿A qué horas piensas volver? Empieza con mayúscula. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te fuiste tan temprano? ¿Cuándo vienes? ¿Cuántos hijos tienes? Siempre las preguntas las vamos a iniciar con mayúscula. Que no se nos vaya a olvidar. Muy bien.
Podemos hacer también varias preguntas en un mismo enunciado, pero las tenemos que separar por comas. Quiere decir que en un mismo párrafo podemos utilizar varias preguntas, pero esas preguntas ahí sí las tenemos que separar con comas. Y solo en la primera se escribiría la inicial con mayúscula. Las otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde y dónde? En un solo párrafo, las otras ya vendrían en minúscula las primeras. Muy bien. A veces el signo que abre la interrogación se coloca en medio de la oración, porque es donde comienza realmente la pregunta. Por ejemplo, mamá, cuando sea más tarde, ¿podré salir a jugar? O, profesor, en la hora del descanso, ¿podré ir al baño? O, profesor, a la hora de la salida, ¿podré comprar en la puerta? Entonces, esos son párrafos y en la mitad del párrafo viene la pregunta. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Muy bien. Me interesa mucho algo que tenemos que aprender a preguntar siempre. Cuando nosotros somos niños y muchas veces desconocemos, no nos da pena preguntar, pero a medida que vamos creciendo, a algunos les empieza a dar pena preguntar. Y preguntar no nos tiene que dar pena. ¿Sabe por qué? Porque las preguntas nos ayudan a comprender mejor, nos enseñan a aprender mejor. Todo lo que yo no sepa, lo podemos preguntar. Todo lo que tú quieras saber, lo podemos preguntar. Y si un adulto no tiene la respuesta, la podemos buscar en libros, la podemos buscar en internet o en enciclopedias. Todo lo que ustedes quieran saber, lo podemos hacer en preguntas. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Muy bien. Les voy a explicar el trabajo que vamos a hacer ahorita en este momentico de español. El trabajo de hoy consiste en... Es que se me olvidó donde Hilary está haciendo una tarea. Listo, no, ok. Entonces, vamos a comenzar con el taller de lenguaje o de español de la siguiente forma. Este es el taller que ustedes tienen, el uso de los signos de interrogación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta ficha de apoyo. ¿Cómo? La vamos a leer. La ficha se llama ¿Qué le pasa a Gallinita? Vamos a leer Gallinita ciega. Después de leer Gallinita ciega, que cada uno lo va a leer, van a responder las preguntas que están a la derecha. Estas preguntas están completamente en la lectura. La lectura se llama Gallinita ciega. Gallinita estaba presa en su corral, con la pata atada en un matorral. Gallinita cose un delantal para su pollito, que no sabe andar. Gallinita llora, kikiriquica, se ha quedado ciega de tanto llorar. Gallinita ciega, busca en el pajar, ¿qué se te ha perdido? Aguja y dedal. Van a contestar las preguntas. ¿Dónde está Gallinita? ¿Cómo estaba Gallinita? ¿Qué cose Gallinita? ¿Qué le sucede a su pollito? ¿Por qué Gallinita se ha quedado ciega? ¿Qué busca Gallinita en el pajar? ¿Quién escribió este poema? ¿Crees que este poema cuenta una historia real? ¿Por qué? Muy bien, van a hacer eso. Ya el video lo vimos. Van a escribir en el cuaderno, mira, 5 preguntas. Espérate, yo te dejo hablar yo. Van a escribir 5 preguntas en el cuaderno que le quisieras hacer tú a los médicos con relación al coronavirus. Lo que le quieran preguntar. ¿Listo? Y después terminamos con esta ficha, que es muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? En esta ficha tienen que colocar,
Dice, estos signos se usan para plantear preguntas, los que vemos acá. Observa el ejemplo y completa las oraciones con los signos. Tenemos que colocar en esta pantalla todos los signos de interrogación que hacen falta. ¿Listo? Vamos a hacerla hasta ahí. Está muy, pero muy fácil. Ahora sí, ¿quién me estaba preguntando? Profe, Dime mi yo. taller no se ve bien. Ya les voy a enviar una foto al WhatsApp del taller para que se vea mejor. ¿Listo? Muy bien. A los que no la ven bien, ya se las voy a enviar. Gracias, profe. Listo, Joan. Gracias a ti. Ahorita se las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes la puedan ver mejor. Listo.